está simplemente maravilloso. Y recibamos esta energía. $800 millones que si buena gente, trabajo para negocio, campaña para auto para viaje para 1, 2, 3, 4, 5, halala Pachamama, halala Pachamama, halala Pachamama, halala Pachamama. Trabajo pa, viaje pa, auto pa, utapa, uyupa, sakipa, saluran na kapataki, amusun kanyataki, tinda na kapa, auto na agensyas pa na. Nada de entenderlo.
¿Dónde estamos? Estamos aquí en la isla de la Luna, de esencia femenina. Vamos en este momento en uno de esos botes a rodear la isla. Vamos a llegar a unas ruinas preincaicas y ahí vamos a hacer una ceremonia.
comer. La zona norte de la Isla del Sol es un lugar maravilloso, es la comunidad de Chayampampa. La belleza que tiene la zona norte, para mí, donde uno está en la playa frente al lago, por lo menos de lo que yo he conocido hasta hoy día, no tiene comparación en la paz y la tranquilidad que uno siente. Pasando mi cumpleaños acá, una bendición. Una bendición. Realmente no hay regalo que se pueda comparar ahí. Hermoso. Hermoso. A ver. ¿Algo que decir? No quiero mostrar la cara, está muy quemado. Acabamos de partir de la Isla del Sol y ahora vamos camino a la Isla Coa a hacer una ceremonia. Tenemos acá al amigo Eddie, el Osvaldo, que nos va a explicar por qué la Isla Coa es tan sagrada para la gente que viene a este lugar, la Aymara y toda la gente que sabe de los conocimientos ancestrales. Bueno, cuéntanos un poco más acerca de la parte mística de la Isla Coa. Muchos dicen que es una entrada al intraterreno, al mundo de abajo. Ese es un misterio donde es evidentemente que es un laberinto que va entrando pero no sabemos con exactitud a dónde. Pero los abuelos, nuestros ancestros que nos cuentan es de que de Tiwanaku viene como un túnel y desemboca aquí a la altura de Coa, a Chincana, y de Chincana sale a Copacabana, a la altura de la Virgen de Copacabana, y otro que se conecta a Cusco, debajo del lago. ¡Wow! O sea, Entonces, estamos hablando de cientos de kilómetros. Sí, son cientos, pero no podemos afirmar a ciencia cierta, pero eso es lo que nos comentan nuestros abuelos, porque tampoco hemos entrado. Bueno, gente, aquí vamos camino a la Isla Coa ya. Se puede ver y divisar a unos cuantos cientos de metros. Como pueden apreciar, hay un poco de oleaje, un poquito nomás. Estamos llegando a la maravillosa Isla Coa, es una isla sagrada. Desde esta isla hay en la punta una vista maravillosa. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llegar a la playa de la isla y acá en la playa vamos a hacer una pequeña ceremonia con Tumupa Adolfo y luego de eso, en ese bote que lleva José, nos vamos a rodear la isla y vamos a llegar hasta las cuevas de la isla, ese lugar se llama La Boca de Coa.
Bueno, ¿qué acabamos de hacer, Mariela? Porque lamentablemente no pudimos bajar cámara porque tuvimos que tirarnos al agua casi. Entramos al útero de la isla Coa. Tiene dos entradas. Tiene un útero que es el espíritu femenino y tiene un espacio que es el espíritu masculino. Hay dos cavernas en la isla. Nosotros estuvimos haciendo las ofrendas, las peticiones y nuestros agradecimientos en la caverna del espíritu de la mujer. La isla Coa es una isla de mucha fuerza, es una isla a la cual uno hace las peticiones y rápidamente responde con su fuerza, con su amorosidad. Es roca, es firmeza, y yo sentí que nos traía mucha voluntad y que los espíritus de este lugar escucharon todas nuestras peticiones y aceptaron nuestros agradecimientos y aceptaron todos los permisos que pedimos para llegar hasta acá. ¿Es tímida? No soy tímida. Tú sabes que nos tenemos que ser tímida. Hemos sido... ¿Qué instrumentos son esos, hermano? Es un quenacho. Un quenacho. Y esto es Una quena le dicen allá, ¿o no? ¿Es lo mismo? La quena es más pequeña. Ah, es más pequeña. Sí. ¿Y eso? Esto es una zanca. Zanca. ¿Zampoña no es lo mismo? Un tipo de zampoña, pero grande ya. Más grande. Y como que tiene bajos. Notas va... sería grave. Grave. Cerca del majestuoso Nevar Iliambo están las islas del sur de la madre. Y al ojo infinito de luz, Mureia, a los herederos de Manco, Capac y Mama Ojio, hijos del sol. Oh, lago sagrado Titicaca, deidad del canto y del encanto de las sirenas, en tu poder está nuestra isla solar. Invocando sagrada protección. Halaya isla del sol, Huiñacawata. Huiñacawata yuritua. Kota sufi. Chakapan karhama khalal tiritua. Sangkalpan karhama huipita larusi. Ruta ulyanya kilkanya. Hanap kari panakah. Unyay patawa. Chabar sarawnya ka amatawi naga kuris hira mataskewa. Mak. Ayaya. Dia wayata sumat hatido. Pasti kolang para nimone kumakam tamanjatas. Mara edirusa sumat gripato para salud. Apayata para sawalisuna tapachanchалтата takipacha utapacha. Kaukas bahaki kusuma. De isla Coa, Sultanas, Manis, Yapampas. Raya de las Sirenas. ¿Por qué? Sahuacira, en Aymara, Sahuacira. 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 Comentan los abuelos que habitaban
acá hace 30 años, 40 años atrás, que vieron aparecer a una sirena. Este ser se apareció a un comunario de esta zona y desde ahí se ha rumoreado y voceado a todo en esta cultura aymara, sobre todo en esta tierra de la Isla del Sol, que habitan estos seres, ¿no? Entonces por eso desde ahí los hermanos que habitamos acá tenemos mucho respeto. Es lo que veníamos hablando esta mañana, el chakra raíz, eso es importante trabajar, es el Ucupacha, ¿no? Abajo, y acá rige esa energía del chakra raíz, y también la energía del guardián es la serpiente, que está custodiando todos los portales. Sí. Por eso congenia con todo el lago, porque la energía del lago mismo es fertilidad, es chakra raíz, de ahí parte, ¿no? Por eso hablamos también de los seres que habitan abajo, y todos estos seres están trabajando ese tema de abajo y arriba, ¿no? Somos los mismos anartas, dicen en India, anartas son nuestros mismos fantasmas, dicen, ¿no? Que tenemos incorporado, pero que no lo queremos ver, queremos pasar de largo y sin trabajar, sin sanar eso, ¿no? Digo, la piedra recibe la luz, ¿no? De la mañana y al atardecer, mire, está apuntando el sol ya poco a poco, y a la piedra ya va a ocultarse el sol, apuntando los últimos rayos a la piedra, y en la mañana los primeros rayos que brota del Nevado Illán, porque está el Nevado Illán, portador de mucha energía solar y de la luna también. Allá está la isla de la luna. Atrás de, sí, Detrás efectivamente, de la piedra también, de ahí brota atrás de la piedra. Cuando es noche de luna llena, de ahí salen la luna, de ahí. Entonces la piedra toma la energía de la De luna la luna y del sol, y del sol. cuando se oscurece, Cuando cuando atardece, Sí. cuando se va a dormir. Que la piedrita recibe la ofrenda de cada uno. Aquí ya no hay como que alguien tiene que guiar, sino es más sentir como ese equilibrio. Él maneja las dos energías, entonces la ofrenda es más ya de personal, de intención. Ajá. Por eso está abierta la hojita y cada uno como sienta, y en cualquier espacio que sienta también. Bien.
Munas kecai tutap uncai mas kakunai taris pasus kukunai warmisitai. Munas kecai tutap uncai mas kakunai taris pasus kukunai warmisitai. Tangrai kunyai nyakarim bidai Sovo kunyai si pasitai. Tangrai kunyai nyakarim bidai Sovo kunyai si pasitai. Buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Que ahora corre casi que sería regente de la deidad de la serpiente, la vitalidad. El centro es el puma, como la fortaleza, la actividad. Y arriba el tercer vertiente es el cóndor. Ya la, digamos, trascendencia, el entendimiento a poder florecer y estar en un estado de bondad. Esta es la isla Lagarto. Su nombre se debe a que desde las alturas tiene la forma de un lagarto y la sabiduría ancestral de la zona norte de la isla nos cuenta que esta isla regala la sabiduría. Vamos a descender a la playa de la isla Lagarto para hacer una ceremonia de petición por el conocimiento y por la sabiduría.
Juan, ¿y cuál es la historia de este lugar? La puerta que hemos visto hace un momento ¿Sí? es una puerta donde prácticamente hace muchísimos años era considerado como un centro de ingreso al sitio energético de la ciudad sumergida. ¡Bendiciones! ¡Tome la fuerza del lago! Estaba súper helado. Pero desperté. Gracias. Te doy otra energía. Wow. Claro que va a tener otra energía. Para todo el nuevo ciclo. Así es. Bendiciones. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.